Bueno, a mí ya me conocéis, soy José Luis Fernández Pallarés, ingeniero industrial, PMP, etcétera, etcétera. Y bueno, llevo con Mayalde, llevo unos cuantos años ya haciendo todos estos cursos de preparación a la certificación de PMP, que por cierto, este viernes también tenéis un webinar extraordinario donde voy a explicar cuál es el proceso para presentar solicitud para el examen PMP. Bueno, esto es lo que os voy a explicar de inicio, aunque no esté dicho aquí. Lo que estamos todo, por lo que estamos todos aquí en este curso es porque todos queremos superar el examen PMP. ¿Qué es el PMP? Pues el Project Management Professional, el profesional de gestión de proyectos. ¿Eso qué es? Es un certificado que expide el PMI, el Project Management Institute. Es una organización anglosajona. Esto lo recalco ya desde el primer día. Ya me veréis que voy a insistir. ¿Por qué? Bueno, pues porque son anglosajones, son diferentes a nosotros. Tenemos una forma de pensar, una forma de hacer, una forma de plantearnos las cosas absolutamente diferentes. Y nos van a examinar estos señores. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el chip. ¿Vale? Lo primero es cambiar el chip. Eso es lo que os pongo ahí delante. Eso es lo que decía Cruyff cuando decía que este partido es de otra liga y tenemos que pensar de una forma diferente. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros ahora respecto a cómo tengo que estudiar, cómo tengo que interpretar las preguntas, cómo tengo que orientar mis respuestas cuando estoy hablando de los conceptos del PMI enfocados a la gestión de proyectos. Vale. ¿Dónde están esos conceptos de PMI a la hora de gestionar los proyectos? En su Biblia de conocimiento, el PMBOK, el PMBOK. El PMBOK es el Project Management Book of Knowledge, es decir, todo lo que sabe esa gente sobre gestión de proyectos y está comúnmente aceptado en todo el mundo, está ahí recogido. El PMI, ¿qué es el PMI? Seguramente ya lo sabréis, así que no me voy a extender. El PMI es la organización de profesionales de gestión de proyectos con mayor reconocimiento y número de asociados ahora mismo en todo el mundo. Prácticamente es la que más suena, la única. Hay más, obviamente hay más, pero no son ni tan buenas ni tan reconocidas, ni tienen tantos inscritos o tantos miembros como es el PMI y en concreto la certificación PMP. PMI tiene otro montón de certificaciones además. Tiene el de asistente, tiene el de gestión de riesgos, el de gestión de programas. Claro, todas esas a nosotros nos suena un poco distante. Quizá la de riesgos empieza a sonar más, quizá la de asistente también sea bastante conocida. Programas, a nosotros eso nos cae muy lejos ahora mismo. Eso es un concepto muy anglosajón también. En Estados Unidos sí que tiene un montón de profesionales certificados y sí que tiene un montón de demanda, ¿no? de organizaciones, de empresas que exigen y piden en el mercado profesionales con esa certificación. Pero es un concepto mucho mayor, mucho más grande. Ya lo veremos cuando hablemos del portfolio y los programas, ¿qué son? Entonces, tenemos que cambiar el chip, tenemos que tomar mentalidad anglosajona. ¿Y qué es lo que hacen los anglosajones mejor que nosotros? Hay que reconocerlo. Planificar, sentarse, pensar, planificar, estructurar. Son, son también como los alemanes, ¿no? Muy, muy estructurados. Esto toca, esto no toca, esto entra dentro de la casilla, esto es de otra casilla, esto es de otro proceso, esto es de otro grupo de procesos. Esto no tenemos que mezclar. Son muy compartimentados. No son como nosotros, que somos a lo mejor pues, muchísimo mejores improvisando, eso no cabe ninguna duda. Somos más resolutivos, más imaginativos, somos más cercanos, más coloquiales. Llevamos las cosas como todo a la vez, ¿no? Como con una organización y una forma de desarrollar las cosas todo mucho más global, como más entremezclado. Nos gusta lo de la integración, se nos da bien. Pero bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que adoptar una mentalidad un poco más anglosajona y hacer las cosas de una forma muy estructurada. Y esto ya lo vamos a ver hoy.
Por cierto, que no lo he dicho, el enfoque que le voy a dar a estos webinars es muy orientado al examen. Es decir, os voy a decir en estos webinars qué cae. Ahora me estoy enrollando porque os estoy hablando de un poco de la introducción, pero en otros webinars vamos a ir al grano y vamos a decir, esto hay que sabérselo, esto hay que entenderlo así, esto hay que entenderlo así, y vamos a ver algunos ejercicios de examen para fijar un poco ideas. Vale. Bien, entonces, cambiar el chip. Lo segundo que tenemos que hacer, prepararse. Hay que ir bien preparado al examen. No penséis que confiándoos a la suerte o tal, no. Son 200 preguntas, son 4 horas, es muy cansado, el nivel de concentración es enorme y si no lo lleváis preparado, no vais a pasar. No hay suerte aquí. ¿De acuerdo? Además, estructuran el examen por los grupos de proceso, es decir, el examen, aunque no lo veamos, porque evidentemente no tiene estructura, todas las preguntas van mezcladas al batiburrillo y te puede caer la primera de cierre, como te puede caer de inicio, como te puede caer de stakeholders o de riesgos. No hay un orden, no va por orden ni tiene departamentos. Pero sí que ellos internamente, las soluciones o el número de preguntas, le dan un porcentaje que es asimilado al porcentaje de horas que se emplean para inicio, planificación, ejecución, control, cierre. Con lo cual, pues, por ejemplo, el 5% de las preguntas son de inicio y el 6% son de cierre y el 20% son de ejecución, de esos grupos de proceso. Ahora, tú me vas a decir, pues entonces no estudio inicio y cierre y bueno, pues, con un 8 apruebo. No, porque como suspendas en el grupo de inicio o de cierre, también suspendes el examen. ¿De acuerdo? Son anglosajones, ¿vale? Así que hay que tenerlo todo bien, hay que tener un conocimiento promedio fuerte, que sea, no me sale la palabra ahora, pero vamos, que sea promediado y que tengas que hayas superado y aprobado las preguntas de los 5 grupos de proceso, que seas consistente, la palabra que no me salía, que seas consistente en tu conocimiento. Por tanto, hay que prepararse. Ahora, ¿cómo hacemos la preparación? Que esto es lo que me molestaba a mí de mis profesores cuando era joven. No, hay que estudiar bien. Vale, pero ¿cómo estudio bien? ¿Cómo es el estudiar bien? No va a decir, no, hay que estudiar, hay que aprobar. Vale, ¿cómo hay que hacerlo? Pues aquí tenéis el cómo. Lo primero, lo que os proponemos, el método que debéis seguir es el siguiente. De los contenidos que tenéis ahí, estudiar las notas técnicas. Las notas técnicas es el soporte teórico de este curso. Es una aproximación, yo creo que suficiente a lo más importante. Ahora, esto no exime de que estudiéis el PMBOK y que estudiéis, si podéis, alguna otra cosa. Alguna otra cosa recomendable, como las que van incluidas en la bibliografía de este curso. Sobre todo las cosas de Rita Mulcahy y el argentino Pablo Lledó, que es muy bueno. Además tiene unos libros que son muy, ¿cómo decir? Muy orientados a lo importante. El PMBOK son 700 páginas, eso tiene de todo, pero yo os recomiendo estudiarlo. Y por cierto, si tenéis buen nivel de inglés, un nivel de inglés suficiente, os recomiendo estudiarlo en inglés. Yo lo hice así y aunque es un esfuerzo de concentración inicial y tal, yo lo agradecí después. Y luego os cuento otra cosa. Y el libro de Pablo Lledó está muy bien para los aspectos prácticos y para tener cierto reprise práctico, ¿no? de entender las cosas y de poder aplicarlas. Está muy bien. Es un libro mucho más pequeño y sobre todo tiene muchos ejercicios y ya os digo un enfoque práctico muy curioso y que está muy bien. Bueno, eso con las notas técnicas y con el soporte teórico. Ya os digo, el PMBOK hay que estudiarlo sí o sí. Las notas técnicas os va a ayudar a centraros y a ir hacia lo importante, pero el PMBOK hay que estudiarlo. Insisto, si tenéis buen nivel de inglés y os lo podéis, queréis hacer ese esfuerzo, también es recomendable en inglés. Igual que os digo que cuando vayáis al examen, es recomendable que lo pidáis en inglés con soporte de traducción a vuestro idioma nativo. ¿Por qué? Porque las traducciones que tienen de inglés a español están bien, pero no son perfectas. Hay cosas que están mal traducidas. Y si tienes un buen nivel de inglés,
cuando veas la pregunta en inglés lo vas a entender mejor que con la pregunta española. A mí me pasó en 4 o 5 preguntas nada más del examen, hace ya unos cuantos años de esto, pero sí que vi que hice bien al pedir inglés con soporte de traducción, porque la traducción al español, pues eso, ya la lees y ya te suena mal. Voy a la pregunta original en inglés y la entendí mejor que en español, con lo cual, bueno, pues seguro que la pude solucionar bien. De la primera manera, con la traducción al español no me quedaba claro y, insisto, 200 preguntas, 4 horas, no penséis que da para pensarse las cosas mucho, hay que andar bastante rápido. Bien, entonces he hablado de que estudiéis las notas técnicas. Lo siguiente que os tengo que decir es que hagáis los test de autoevaluación que van en la plataforma. Algunos son para comprobar que lo que has leído en las notas técnicas está asimilado, y otras preguntas ya van un poco enfocadas a situacionales, ¿no? A preguntas situacionales estilo examen, lo cual es importante. Lo siguiente es entrar en el simulador y no antes. Aquí quiero insistiros, no entréis antes al simulador de haber hecho el estudio y de haber hecho los test. ¿Por qué? Porque os vais a frustrar. Si entráis en el simulador hoy, si ya lo habéis hecho el fin de semana, vais a pensar que esto es imposible, que no se entiende nada, que esto es dificilísimo, que no sé nada de gestión de proyectos. Por cierto, también ahí os tengo que decir una cosa ahora mismo. Y eso va a generar en vosotros rechazo, frustración, esto no lo puedo superar, esto es imposible. No. Obviamente es superable, por supuesto, lo han conseguido muchos antes que vosotros y vosotros también lo vais a conseguir, por supuesto, pero hay que seguir un método y hay que evitar llevarse sustos. Entonces, hacer las cosas con calma. Nadie es profesional sin haber sido amateur primero. Vamos estadio por estadio. Ahora, en el simulador tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos el modo estudio y el modo examen. Igualmente, los he puesto en este orden porque si vais directamente al modo examen, lo mismo. Vais a abandonar, vais a decir, esto no hay quien lo entienda. Tenéis que ir al modo estudio. En el modo estudio vais a poder hacer los test, bien por áreas de conocimiento o bien por grupos de proceso. Os recomiendo primero que hagáis por áreas de conocimiento. ¿Por qué? Porque por área de conocimiento os vais a centrar en lo que estáis estudiando semana a semana. Hemos empezado por conceptos básicos, luego haremos integración, alcance, cronograma, etcétera, etcétera. Os recomiendo que vayáis en el simulador, vayáis así, vayáis por áreas de conocimiento y luego cuando hayáis estudiado todo, entonces sí vais a grupos de proceso. ¿Por qué? Porque para planificación, ejecución y control ahí estará todo mezclado. A lo mejor el grupo de inicio, pues ya sabéis que de inicio solo tenemos integración y stakeholders. O del grupo de cierre solo tenemos integración. Bueno, pues si ya me he estudiado integración, pues puedo hacer por grupos de... Bueno, claro, os faltaría la parte de stakeholders. Nada, lo hacemos así, ¿de acuerdo? Hacemos por áreas de conocimiento y cuando hayáis acabado de estudiar todo, vais y si queréis intentáis por grupos de proceso. Y si no, empezáis ya con los de examen. ¿Vale? Y todo esto, como digo abajo, repite, repite, repite. O sea, estudia codos, vuelve a hacer los test, vuelve a entrar en el simulador. En el simulador es prácticamente interminable. No vais, son preguntas aleatorias y no vais a repetir preguntas, prácticamente es prácticamente imposible. Creo que hay más de 4.000 o 5.000 preguntas. Así que es muy, muy difícil repetir. Hay el modo examen quiere decir que son 200 preguntas y que te concentres durante 4 horas, porque no hay interrupciones. Me parece que este año han metido que puede salir 10 minutos, lo que da tiempo a echarse un cigarro. Pero vamos, en el simulador es en condiciones de examen, así que ya podéis cerrar la puerta, poner un cartelito, decirle a todo el mundo que no os moleste, que estáis haciendo un examen y que volvéis dentro de 4 horas, ¿vale? Porque el simulador no para. Vale. Bien, pues esto ya os he dicho cómo. Vamos a entrar ahora con los conceptos básicos. Lo que os tengo que decir es, bueno, ya sabéis, ¿qué es un proyecto? Es un esfuerzo temporal que consume una serie de recursos y que busca la consecución de un objetivo único en forma de entregable que puede ser un producto, servicio o documentación. Hay proyectos que son absolutamente documentales.
esa definición hay que sabérsela de memoria y hay que tenerla muy bien interiorizada. ¿Por qué? Porque hay que distinguirla de lo que es un proceso o de lo que es producción. Proceso o producción son acciones repetitivas, que son siempre iguales, mientras que un proyecto es una cosa única, única. Tenía un alumno, compañero vuestro, hace ya años, bajísimo, me parece que era, ahora no recuerdo si, creo que era peruano. Y trabajaba, muy curiosamente, trabajaba para la famosa embotelladora de cerveza, me parece que era la embotelladora andina, que era la que más embotelladoras tiene en todo Sudamérica. Me decía que llevaba 20 años trabajando y que llevaba más de 15 plantas hechas de embotellamiento para embotellar cerveza de la casa. Decía, todo es igual, todos los silos, los procesos, la maquinaria, los controladores y tal. Todavía no he hecho un proyecto igual que el anterior. En cualquier detalle te puede cambiar el proyecto, por el clima, por la nacionalidad, por la estación, por el cliente, por el sitio donde está, por la comunidad, por el equipo que tienes de trabajo. O sea, a pesar de que las embotelladoras, las plantas eran prácticamente un calco una tras otra, obviamente con alguna mejora, supongo, porque en 20 años algo irían mejorando, pero a pesar de eso, me decía, no he hecho dos proyectos iguales. Todos los proyectos son distintos. Hay cantidad de factores que afectan. Siguiente cosa que tenéis que tener clara. ¿Qué diferencias hay entre proyecto, programa y portfolio? Vale. El proyecto ya lo he definido. Esfuerzo temporal, que consume una serie de recursos específicos, bla, bla, bla. Persigue la entrega de un objetivo, un resultado final que puede ser producto, servicio o documentación. Vale, eso es un proyecto. Ahora, ¿qué es un programa? Un programa es un grupo de proyectos que tienen todos una característica común y que ayudan a la empresa a desarrollar una serie de objetivos. ¿Y un portfolio qué es? Bueno, un portfolio podría asimilarse perfectamente a todo lo que tiene una empresa en producción en cuanto a los proyectos que está llevando a cabo. Y eso englobaría tanto programas como proyectos, como grupos de proyectos, como proyectos muy relevantes o muy significativos. Evidentemente, todos los proyectos no son iguales. Hay proyectos pequeños, proyectos más repetitivos, y hay los que se llaman los proyectos emblemáticos o proyectos estrellas de una gran cantidad de dinero, de gran cantidad de tiempo y que, bueno, que son atractivos, que tienen una entidad propia en cuanto a términos de duración y de dinero, pues quizás comparables a algunos programas pequeños. Y esto lo vais a ver en una gráfica a continuación. Y el portfolio es, digamos, la suma de todo eso. ¿Cuál sería un ejemplo de programa y a qué se aplicaría programa y portfolio? Bueno, programa y portfolio, como os dije antes, el PMI también tiene una certificación de gestor de programas y es algo que es aplicable solamente en el mundo o tiene repercusión solo en el mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos las grandísimas empresas en las que este concepto es aplicable. ¿Qué es una grandísima empresa? Pues Amazon, Facebook, General Electric, Daewoo, por ejemplo, si nos vamos a Corea del Sur. En China, pues seguramente habrá empresas que para estos conceptos son aplicables, pero tienen otro concepto de hacer las cosas. ¿Cuál sería un ejemplo de un programa? Pues un ejemplo de un programa sería, pues si pensamos en General Electric, que es una una empresa que hace muchísimas cosas, tanto a nivel de salud como monetario, como de eléctrico, como de motores, como hace cantidad de cosas, pues un programa, pensando en General Electric, podría ser un conjunto de proyectos en los cuales se busca una orientación a ser una empresa más verde, más medioambiental. ¿Basada en qué? Pues basada en la reducción de utilización de plásticos, por ejemplo, en las cubiertas de los cables que están utilizando para sus motores o para sus transformadores o para sus motores de barco o para sus motores de avión. En todos esos proyectos que pueden estar tocando lo que os he mencionado, motores de avión, motores de barco, transformadores, motores eléctricos, que podrían ser distintas áreas,
Sin embargo, todas ellas están tocadas por una línea común, que es la de buscar menor utilización de plásticos, ser más ecológicos, que los productos tengan una trazabilidad medioambiental con una serie de certificaciones que, bueno, pues puedan exhibir frente a sus stakeholders, sus accionistas o las personas interesadas para decir, mirad, estamos haciendo todo esto para que nuestra empresa sea más considerada con el medio ambiente. Toda esa línea está englobada bajo un programa. Y ese programa es el programa verde, por ejemplo, que busca que seamos una empresa más respetuosa con el medio ambiente. ¿A través de qué? Pues de buscar las certificaciones medioambientales, bla, 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 en todos nuestros proyectos que puedan verse comprometidos. Y un portfolio es todo, es casi todo, ¿no? Los programas de un tipo, los programas de otro, los programas que busquen mejoras en la salud, por ejemplo, mejoras medioambientales. El portfolio sería como casi el todo. Y en cuanto a proyectos y planificación estratégica, bueno, porque este es un concepto que está introduciendo el PMI desde la versión 6 y que creo que va a mantener en el futuro porque insiste mucho en lo que son las tres vertientes o las tres, ¿cómo decir? Los tres pilares de los proyectos para el futuro. Y están muy relacionados con la dirección estratégica. Los proyectos buscan la materialización de la planificación estratégica a través de conseguir ciertos objetivos en el desarrollo de esos proyectos. Y esos objetivos tanto pueden ser el entregable final como pueden ser objetivos internos de la empresa. Es decir, ¿cuál puede ser un objetivo interno de un proyecto que tengo que entregar a un cliente? Pues que mi personal empiece a formarse en inteligencia artificial o en data mining o en todo este tipo de tecnologías que pueden resultar nuevas, ¿no? O en utilización de láser de una longitud de onda determinada porque tiene unos efectos X en los que la empresa se quiere especializar y quiere avanzar. Y son parte de su planificación estratégica. Quieren ser los primeros en tener un cierto personal o un cierto número de personas certificadas en ese área tecnológica, con lo cual los proyectos que se vayan a hacer a partir de ahora internamente tienen que utilizar una serie de herramientas, metodologías, etc. ¿Vale? Entonces, los proyectos contribuyen a esa planificación estratégica. Mirad, aquí tengo la definición de programa, que está acogida del PMBOK, el 6. Programa se define como un grupo de proyectos relacionados, programas subsidiarios, es decir, programas pequeñitos, y actividades de programas, esas actividades tendrían que tener una cierta entidad, cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual. ¿Y cuál es la diferencia con portfolio? Pues está en esta parte final. Se define como los proyectos, programas, portfolios subsidiarios, o sea, más pequeñitos, y operaciones gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos. ¿De acuerdo? La diferencia, portfolio, objetivos estratégicos, programa, beneficios empresariales. ¿Vale? Vale, ¿qué es una PMO? Project Management Office. Esa entidad que está relacionada con la gestión de proyectos está constituida por Project Management Professional, ingenieros técnicos, que lo que hacen es gestionar desde un punto de vista alto una serie de proyectos, con el fin de dar directrices comunes a todos ellos y de buscar sinergias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una PMO puede ayudar a los diversos directores de proyectos que tengamos en el programa o dentro de la empresa en un momento determinado, suministrándole una serie de herramientas de forma que la gestión se les haga más fácil o vigilando que cumplen una serie de premisas que van a ser iguales para todos los proyectos que tiene la empresa en ese momento. Es decir, busca estandarización, busca uniformidad. ¿Tiene capacidad directiva? Depende de la organización empresarial. Normalmente sí, y mucha, y muy fuerte. ¿Por encima de los directores de proyecto? Sí. ¿Se va a meter en asuntos, digamos, de detalle de cada proyecto? Normalmente no. Se va a meter con cuestiones organizativas, con cuestiones directivas, con cuestiones de fondo, de conceptos de cómo realizar la gestión de los proyectos. Y ahí sí puede tener una capacidad de autoridad fuerte sobre los directores de proyecto. Siguiente, director de proyecto versus dirección de operaciones. ¿Por qué son dos actividades
diferentes. ¿Y por qué? Con un ejemplo. Producir un coche no es un proyecto, pero hacer la planta de construcción de coches sí es un proyecto. La definición del proyecto ya os la he dicho. ¿Cuál es la dirección de operaciones? Es la dirección que vela por optimizar los procesos productivos de la empresa, sea lo que haga. Lo que pretende es optimizar la capacidad productiva de la factoría. La dirección de operaciones, ¿qué es lo que busca? Hacer cada uno de los, de los productos que genera mi empresa, hacerlos cada vez mejor, a base de iteraciones. Uno, otro, y todos los días hago cientos o miles, como puede ser una planta de producción de automóviles. ¿Por qué hacer la planta de producción de automóviles es un proyecto? Porque hago una planta. No hago 1000 coches. Hago la planta. La planta es única. La planta es el entregable de un proyecto. Mientras que lo que hace la planta, que son coches, esos son iterativos, cada vez iguales, cada vez los mismos. Y el director de operaciones lo que busca es optimizar los recursos necesarios o optimizar el beneficio, optimizar la capacidad productiva de la planta. El rol del director de proyectos. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenéis que tenerlo bastante claro. El director de proyectos, a pesar de ser la persona que se responsabiliza en primera persona y en primera línea de que el proyecto vaya a ser un éxito, sin embargo, y eso puede parecer muy grande, sin embargo es una persona pequeñita. Una persona que tiene que tener la humildad suficiente como para entender que aunque haga muchas cosas, él decide pocas. Y esto lo vais a ver más adelante cuando hablemos de control de cambios. Y bueno, eso llegará más adelante. Más adelante, que va a ser la semana que viene, en integración, pero cuando hablemos de monitorización y control. Por tanto, el rol de director de proyectos es tremendamente complejo, tremendamente exigente, gratificante, muy gratificante. Es una persona de un carácter, yo creo que tienen que ser personas de carácter y de habilidades personales de alto nivel, lo cual también te da otra perspectiva, ¿no? Y otro saber estar, otra calma de hacer las cosas, ¿no? Y eso también te lo da la experiencia. Vais a ver que el rol, lo vamos a ver más adelante, tengo alguna presentación, el rol es tremendamente complejo. Necesitamos habilidades técnicas, necesitamos habilidades interpersonales o habilidades blandas, necesitamos una gran capacidad comunicativa, necesitamos también dotes de liderazgo, de poder decirle a la gente qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, de poder llevarla. Dotes de liderazgo también en el sentido de que tenemos que ser exigentes con nuestro equipo, pero cuidarles a la par también. Bueno, esto lo vais a ver más adelante. Y luego dos cosas importantes, lo que son las FAEs y las APOs. Las FAEs son los factores ambientales empresariales y APO es los activos procedimentales organizativos. Los factores ambientales de la empresa son restricciones, es siempre negativo, es siempre situaciones o premisas que coartan tu libertad de movimiento, te restringen el campo. Es decir, si yo salgo al campo y me puedo mover por donde quiera, eso es una situación de libertad. Pero de repente la empresa, tu organización te dice, bueno, José Luis, no, aquí la cultura es esto. No, José Luis, aquí a los empleados los tratamos así. No, José Luis, para hablar con los clientes nosotros hacemos esto y esto. Son siempre cortapisas, restricciones a tu campo, ¿no? Donde tú te puedes mover, crees que te puedes mover libremente, de repente la empresa te dice que no, espérate, es que nuestra cultura no es hacer las cosas así. Y las APOs son todo lo contrario, son herramientas que te ayudan, son cosas que ya están hechas. Es decir, por ejemplo, tienes que hacer un seguro de cambio, moneda, porque el proyecto es en el extranjero. Pues si tienes que poner tú a ello, pues un APO sería que tu sponsor te dijera, bueno, José Luis, de eso no te preocupes, que tenemos una oficina, tenemos un departamento, tenemos una persona
que se encarga exclusivamente de hacer esas cosas. Dime las condiciones del contrato, del proyecto, y ya te lo hace ella. O que tengas una base de datos de resolución de problemas. O que tengas una serie de traductores que te ayuden a llevar un proyecto en Japón. Bueno, pues ese tipo de cosas, las APOs, los activos procedimentales, son apoyos que tienes desde la empresa. Normalmente enfocados, pues eso, a procedimientos, bases de datos, plataformas web, intranets, ficheros, Excel, soporte documental a base de procedimientos, cosas que te ayuden porque ya hay cosas resueltas. De proyectos anteriores ya se ha dicho cómo se va a hacer ese tipo de cosas y por tanto tú no tienes que inventar la rueda cada vez que vas a un proyecto, ya lo tienes hecho. Influencia de la organización en la dirección de proyectos. Esto es tremendamente importante. Esto es la historia de la evolución de la dirección de empresas. Desde las empresas piramidales absolutamente funcionales, donde hay una cúpula directiva que organiza y manda a todos los que están debajo, pasando por las matriciales de los diferentes durezas, hasta llegar a las organizaciones orientadas a la realización de proyectos, que son organizaciones muy elásticas, muy flexibles, donde la gente prácticamente no pertenece a un departamento, se juntan para llevar a cabo un determinado proyecto. Cuando no tienen proyecto están formándose o están viajando. Organizaciones que, de nuevo, están más del lado del mundo de organización anglosajón que de las empresas, por lo menos las más latinas que conozco yo, ¿no? Esto que veis aquí son una serie de conceptos básicos y cuáles son sus diferencias respecto a el asunto organizacional. Aquí, bueno, se ve mal, pero este es un volcado de pantalla sacado del PMBOK versión 6. Como veis, tenéis matriz fuerte, matriz débil, matriz, ¿qué se pone ahí? Balanceada. Vale. Aquí es donde os tenéis que centrar. ¿Por qué? Porque muchas preguntas de situación del examen van a estar referidas a: ¿es usted director de proyecto en una organización matricial débil? ¿O es usted director de proyecto en una organización matricial fuerte o matricial balanceada? ¿Eso qué quiere decir? Lo tenéis aquí en resumen. Pero básicamente lo que se refiere es a la capacidad de poder de decidir sobre los recursos que tiene el director de proyecto. En una matricial débil tienes muy poca o ninguna capacidad de decisión. En una matricial fuerte tienes bastante, muy alta capacidad de decisión. En una matricial balanceada regular normalmente tienes que llegar a acuerdos y entendimientos. ¿Eso aplicado a qué? Porque así dicho, eso es muy elástico. Capacidad de decidir respecto a recursos, respecto a las personas. Es decir, soy director de proyecto, estoy haciendo un proyecto, necesito una persona que sepa programar en COBOL, en Pascal, en Delphi, en C++, lo que sea, y no la tengo. Y entonces me voy al gerente funcional, porque una organización matricial es un medio camino entre una funcional y una proyectizada, una organización orientada a proyectos. Es medio camino. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente está un poco libre, un poco suelta, se les coge según se necesita, pero tiene un director funcional. En una matricial débil, el director funcional manda mucho. En una matricial fuerte, el director funcional manda más bien poco. Manda más el director de proyectos. Ahí, en la matricial fuerte. Entonces, si yo estoy en una matricial débil y necesito un programador y no lo tengo, y tengo que ir al director funcional a pedírselo, tengo poca capacidad de negociación. Ahí manda el director funcional. Y si tiene a bien dármelo y me llevo bien, me lo dará. Y si se ve que si él se ve en problemas o que está muy apurado o lo que sea, o no le apetece, me dirá que no lo tiene y que no me lo puede dar y que me busque la vida. ¿De acuerdo? Entonces, acordaros, matricial débil, director de proyecto débil, poca capacidad de decisión sobre los recursos. Matricial fuerte, director de proyectos fuerte, capacidad de decidir sobre recursos alta, no toda, pero alta. En una proyectizada, full, total. El director del proyecto decide de todo.
En una piramidal o jerarquizada o funcional, director de proyecto, nada. Cero, decisión cero. Es en las matriciales donde hay un poco de variedad. Y esto cae siempre. Y varias preguntas. Así que es algo que tenéis que asimilar y tener muy claro. Otra cosa que tenéis que tener muy clara. Esto es la matriz de procesos de nuestro PMBOK. 49 procesos. Fijaros que tiene una serie de peculiaridades. Por ejemplo, solo el área de integración tiene procesos en los 5 grupos. Solo integración y stakeholder tiene procesos en el grupo de procesos de inicio. Solo integración tiene procesos en el grupo de procesos de cierre. Todos los demás, salvo 3, tienen procesos en planificación, ejecución y monitorización y control. Y fijaros qué curioso. Ay, perdón, que me he avanzado sin querer. Fijaros qué curioso. Alcance, costes y cronograma no tienen ejecución. Que vosotros podéis decir, pero ¿cómo no voy a ejecutar el alcance? ¿Cómo no voy a hacer algo en el alcance, ni en el coste, ni en el cronograma, si es lo principal? Bueno, porque el concepto de ejecución del PMI es un poco peculiar. Así que vosotros acordaos de esto, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque os recomiendo que os aprendáis esta tabla de memoria. No solamente los huecos, no solamente saber dónde hay y dónde no hay grupos de proceso, sino que os sepáis todos y cada uno y en el orden de los grupos, de los procesos que hay en cada una de estas casillas. ¿Por qué? Porque va a tener implicación importante a la hora de responder preguntas del examen. ¿Por qué? Porque son muy anglosajones. Porque yo no puedo validar la calidad si no la he definido. Porque yo no puedo mitigar un riesgo si no he identificado. Porque yo no puedo cerrar internamente un proyecto si no lo he cerrado externamente primero. Todo este tipo de cosas que iremos viendo a lo largo del curso son importantes. Y el orden en el que están expresados todos estos procesos dentro de cada casilla y de su grupo de proceso y área de conocimiento es importante. Y os recomiendo que os lo aprendáis de memoria. Cuando vayáis al examen, antes de empezar el examen, vais a entrar en el recinto, vais a abrir el ordenador, vais a iniciar la sesión, vuestra sesión de examen, y os va a decir, tenéis 10 minutos para hacer lo que dicen un memory download, que es, vais a tener en el examen, lo único que os van a dar es, creo que calculadora, sí, calculadora, 2 lápices y 5 folios, me parece eso. Lo primero que tenéis que hacer es, en esos 10 minutos de memory download, es escribir todas las cosas que son importantes que tengáis en vuestra memoria. Una de ellas es esta. Estos 49 procesos, esta matriz, hay que sabérsela de memoria. Y tenéis 10 minutos para escribirla. De forma que ya no tengáis que recurrir a vuestra memoria, sino que lo tengáis ahí escrito. Esta y otras cosas muchas más. La teoría de la gestión del valor ganado y otra serie de fórmulas y cosas que hay por ahí y que conviene pues que no abuséis de la memoria y que no os preocupéis de si me acuerdo o no me acuerdo. Van a caer, seguro. Escribidlas primero en la hoja, no pasa nada, no es una chuleta, es un memory download, vais a entrar limpios, os pasan hasta una raqueta para detectar metales, así que no vais a pasar con nada, no podéis llevar ni reloj, ni calculadoras de casa, ni teléfono, todo lo vais a dejar en una taquilla, esto ya lo explicaré el viernes, pero bueno, lo adelanto. Y tenéis esos 10 minutos para dejar fuera de vuestra memoria todas esas cosas. Bueno, os lo voy a dejar en la presentación la voy a subir también, por cierto, no os preocupéis por eso. Esta no voy a comentar nada. Importante, esta curva que se cruza es muy importante. ¿Por qué? Porque mide dos cosas. Mide lo que cuesta hacer cambios en un proyecto y mide, en esta parte alta, la influencia de los stakeholders, los riesgos y la incertidumbre. En el eje de las X vemos que tenemos la evolución del tiempo del proyecto y en el eje de las Y vemos que tenemos un grado, bajo, alto. Como veis,
La influencia de los stakeholders, los riesgos y la incertidumbre al inicio del proyecto es muy alta y con el paso del tiempo va bajando y se va haciendo pues, prácticamente casi nula. Mientras que los costes de cambiar algo al principio del proyecto son muy bajos y al final del proyecto son altísimos. Obviamente, al principio del proyecto, ¿qué tienes? Papel, programación, planificación, llamadas telefónicas, a lo mejor alguna reserva de un billete de vuelo. Pero eso no es nada comparado con que si no he hecho un buen control de calidad, por ejemplo, y mis cimientos resulta que empiezan a resquebrajarse, hago una cata de hormigón y veo que la calidad del hormigón no era la que necesitaba y el puente está en peligro, pues imaginaros lo costosísimo, si no pues, la ruina total, puede ser eso de solucionar. ¿De acuerdo? Esta gráfica hay que tenerla muy en cuenta porque de esto caen preguntas en el examen también. Vale, fases o ciclo de vida versus grupo de procesos. Dos conceptos que conviene no mezclar. Son absolutamente distintos. Los grupos de procesos son siempre 5, inicio, planificación, ejecución, monitorización y control y cierre. Esos 5, no hay más, 5. Y las fases de proyecto, ciclo de vida del proyecto, pueden ser tan variadas como quiera una organización. Esto depende mucho de la cultura. Pero bueno, las fases o ciclos de vida del proyecto pueden ser evaluación previa, el desarrollo del prototipo, pruebas y testes, verificación del prototipo frente al cliente, aprobación de la planificación, ejecución de los primeros trabajos, entrega. Todo esto, por ejemplo, son distintas fases, distintos ciclos de la vida del proyecto. Los grupos de proceso, me falta una P, perdón, ahí, lo estoy viendo ahora. Los grupos de proceso son aplicables tanto a la vida total del proyecto como a cada una de estas fases o ciclos. Con lo cual, ojo, vale, ojo con eso. Quiero decir, si tenéis demasiada diferenciación de fases o ciclos dentro de la vida del proyecto, se os puede hacer muy, muy laborioso y muy tedioso la gestión si aplicáis todo. También es verdad que en algunas fases o ciclo no todos los procesos de los 49 que vimos anteriormente tienen que ser aplicables obligatoriamente. Te puedes saltar cosas y esto es algo que reconoce el PMI también. Bueno, aquí os describo este gráfico que me pareció interesante, que me parece que resume ciertas cosas. Fases o ciclos de vida, fijaros, aquí tenemos otras 5. Es que no me gusta este ejemplo porque vuelven a ser 5. Entonces, lo que no quiero es que asimiléis la palabra 5 con esos dos conceptos. No tiene nada que ver. Aquí tenéis anteproyecto, inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo, completar el proyecto. No me gusta mucho, pero es la gráfica que tiene el PMBOK. Porque también tiene, fijaros, otros procesos dentro del anteproyecto, evaluación de las necesidades, caso de negocio, plan de negocio de beneficio, plan de gestión de beneficio. Bueno, puede ser válido como fases del ciclo de vida, pero ojo, cuidado, no mezcléis con grupos de proceso, que son otras cosas. Las áreas de conocimiento tampoco son los grupos de proceso, es otra cosa, son 10. Integración, gestión del alcance, se me quedará alguna. Gestión del tiempo, integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, cronograma, gestión de la calidad, gestión de las comunicaciones, los riesgos, los recursos. Lo estoy diciendo mal porque me he mezclado alguna. Conviene que las sepáis de memoria, porque también tiene su impacto en el desarrollo de los distintos grupos de proceso. No puedo evaluar los costos sin haber hecho una buena definición de tareas, sin tener el cronograma completo. Una cosa va con la otra. Por tanto, la gestión del cronograma va antes que la gestión de costes. La gestión del alcance va antes que la gestión del cronograma. No puedo mezclar eso, cuidado. ¿Vale? Pero bueno, son 10, siempre son 10. Integración, alcance, cronograma, costes, recursos, comunicaciones, riesgos. Me falta una por ahí. A ver si tengo la chuleta por ahí. Calidad. Calidad me faltaba. Vale. Stakeholders y compras. ¿Vale? Bueno, hay que sabérselas de memoria.
Esto ya hemos hablado de ello. Esto, fijaros, este gráfico es que es clarísimo. Fijaros dónde está el director de proyecto. O sea, un tío, bueno, pues con conocimientos, con formación, con experiencia, con relevancia dentro del proyecto. Y fijaros dónde está, lo pequeñito que es, a pesar de toda la influencia que tiene. Luego, tu rol es también de ser una persona reconociendo tu importancia, pero tu humildad dentro de la organización. Hay mucha gente a la que tienes que dar servicio, además, a la que tienes que dar respuestas, a la que tienes que ofrecer soluciones. No es fácil. Aquí lo veis. Aquí lo veis. Tenemos una serie de habilidades duras, que son competencias, que es conocimiento, como la dirección técnica, liderazgo, gestión estratégica y de negocios. Es decir, un director de proyectos normalmente es una persona muy formada en campos extensos y diversos. Tenemos otras habilidades, habilidades blandas, como liderazgo, que no es gestionar. El liderazgo va más dirigido a las personas, la gestión va más dirigido a los dineros, sobre todo. La gestión va relacionada con tiempo, dinero, mientras que el liderazgo prácticamente es preocuparse de las personas, sacar lo máximo de las personas. Aquí veis esta gráfica también, todas las gráficas que veis aquí son del PMBOK. Aquí veis una comparativa entre acciones propias de la gestión y acciones propias del liderazgo. Acciones, por cierto, esto lo comentaré el viernes con la clase de presentar nuestra candidatura para el examen de PMP. Una acción se define con un verbo. Tenedlo en cuenta siempre, ¿vale? Los verbos son acción, las acciones se definen con verbos. Tengo que utilizar un verbo para describir una acción. Tenedlo en cuenta. Insisto, muy anglosajones. Esto os parecerá una tontería. Cambiar el chip, hay que ser anglosajón. ¿De acuerdo? Bueno, ya he consumido 50 minutos y quería daros tiempo a que me hagáis alguna pregunta. Lo que veis aquí son preguntas de examen, preguntas reales de examen. Y os he seleccionado unas pocas, porque ahí tenéis el simulador y ahí tenéis los test de autoevaluación. Pero os he seleccionado algunas para que podamos comentarlas aquí o, bueno, yo os pueda comentar alguna cosa. Mira, fijaros en esta. Una ventaja de la organización funcional frente a las diversas formas de organización matricial es decir, la organización funcional, ¿cuál era? Acordaros, la jerarquizada, la piramidal. El de arriba manda. El jefe de departamento manda sobre todos los que tiene debajo. La matricial, bueno, un poco de batiburrillo, ¿no? Directores funcionales arriba, proyectos aquí, director de proyecto que pide pues, un eléctrico, un mecánico, un delineante, un programador, un tío que me sepa evaluar las cosas en campo, un supervisor de campo, pero pide con mayor o menor nivel de decisión, de mando, pero pide. Entonces, estamos en una funcional. Acordaros, director de proyecto no manda nada. Y dice, ¿cuál es una ventaja de organización funcional frente a las diversas formas de organización matricial? Dice, promueve la creación de competencia técnica especializada. Vale, me encaja. ¿Por qué? Porque las organizaciones funcionales es área eléctrica, área mecánica, área de software, área de administración, área de legal. Son gente muy especializada en su área, porque son de ese área, no hacen otras cosas. Bueno, podría ser. B, en proyectos, mejora de las relaciones con el cliente. Normalmente no, porque la organización funcional suele friccionar con la organización de proyectos, o sea, no se lleva bien. De repente el área funcional necesita el instalador y tú llegas a la oficina perdón, iba a decir el programador, llegas a la oficina de tu proyecto por la mañana y el programador no está. Este no piensa venir, ¿qué ha pasado? Pues es que yo lo he visto venir, pero no está aquí. Llamas a su jefe, oye, ¿tú sabes de Menganito? Ah, sí, es que lo necesito yo para un proyecto, te lo voy a quitar 4 días. Y te callas. Entonces, eso evidentemente no mejora las relaciones con el cliente. La C, alta capacidad de procesamiento de información. Pues no me parece a mí que aplique, ¿no? No me parece que sea un motivo de que la organización funcional tenga esa característica. Ni la funcional, ni la matricial, ni otra. No creo que diferencie una cosa de otra. Habilidad para aplicar ingeniería simultánea.
pues otra cosa que no veo qué relación tiene una con la otra. La que más me gusta es la A, es la que me encaja al 100%. Las otras veo que son cosas que no tienen nada que ver. La B no está equivocada absolutamente. La C y la D no me gustan porque son palabrería. La A es la respuesta acertada en este caso. ¿Vale? Pero bueno, hay formas de escoger las respuestas que puede ser porque lo sé, porque estoy seguro de que lo sé. Cuando son cosas situacionales, normalmente vas a poder eliminar una o dos por reducción al absurdo o por eliminación. Te vas a quedar normalmente entre dos y cuando te quedes entre dos preguntas, la diferencia de la buena con la mala va a ser un matiz, algún pequeño matiz. Vamos a ver esta, por ejemplo. ¿Cuál de los siguientes es una ventaja potencial para el proyecto de las varias formas de organización matricial sobre una organización funcional pura? Bueno, esta es la pregunta justo al contrario de la anterior. La anterior era cuál era una ventaja de la funcional frente a las diversas matriciales y ahora es cuál es una ventaja potencial para el proyecto de varias formas de organización matricial respecto a una funcional pura. Bueno, vamos a ver qué opciones nos dicen. Se aclara la autoridad entre directores de proyecto y directores funcionales. No, no. Y menos entre las diferentes organizacionales, matriciales, porque teníamos 3 matriciales, débil, moderada o balanceada y fuerte. Y entre ellas la relación entre la autoridad de funcional, director funcional y director de proyecto es diferente y desde luego no ayuda a aclarar. Siempre queda en diversos niveles de negociación. Bueno, razonablemente facilita la priorización de los recursos, en absoluto, y menos en una matricial débil, donde no se prioriza el recurso en absoluto. No es beneficioso al proyecto en una matricial débil, sigue ganando el funcional ahí. Los miembros del equipo saben claramente para quién trabajan, en absoluto. Ese precisamente es uno de los problemas de las matriciales, que la gente no sabe muy bien para quién trabaja, quién manda. Fijaros, lo mejor que puede pasar en una matricial es que el director de proyecto tenga mucha autoridad y pueda decir qué es lo que hay que hacer en un ámbito de tiempo, hoy, mañana, esta semana, este mes, cuáles son tus tareas, cuáles son tus objetivos, a ti como trabajador de mi equipo, para este ámbito de tiempo, pero la nómina la sigue cobrando del funcional, que es realmente lo que en la práctica pasa siempre, es su arma, ¿no? Arma de negociación. Dice, oye, pues menganito, como no me haga caso, para mí no me vale, así que propondré que lo echen, que lo cambien, que cobre menos, que no le den el plus, que no le den el bonus. Es siempre su herramienta de presión, ¿no? Así que llevo 3 y van mal, así que vamos a ver si la última. El proyecto tiene un único punto de contacto con el cliente. Eso sí es verdad. En las matriciales, el proyecto tiene un único punto de contacto con el cliente, que es el director de proyecto. Eso siempre es así, en todas las matriciales. Por tanto, mi respuesta está clarísima, la D. ¿Vale? Bueno, me estoy pasando de tiempo, lo siento. Bueno, vais a tener aquí más preguntas, vais a tener más como estas en el simulador y en los ejercicios de autoevaluación. También, estas os las voy a pasar. Si queréis luego, en dudas, preguntar alguna de ellas, lo que voy a hacer es, bueno, lo que puedo hacer es juntarlas en un solo documento. Venga, vamos a hacer esto. Os voy a juntar las 5 o 6 que tengo aquí, preguntas, os las junto en un mismo documento y os pongo otro documento aparte con las soluciones. Y así vosotros sois libres de hacer primero las preguntas sin mirar las soluciones, obviamente, intentar anotar la 1, tal. Además, como veo que tengo 1 en varias, ya lo pondré bien. Pondré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso, os digo, os pongo las preguntas, os pongo otro documento aparte con las soluciones y vosotros las miráis con honestidad, hacéis los ejercicios con honestidad, es un añadido. Si tenéis cualquier duda sobre ellas, por supuesto, ahí tenéis
el foro de dudas y me preguntáis. Y ahora voy a ver si soy capaz de salir de aquí sin aquí. Vale. Para ver si tenéis alguna pregunta que no he podido ver hasta ahora, porque si comparto la pantalla y estoy explicando la pantalla, pues no veo una cosa con otra. Y veo aquí que me estáis diciendo que no aparecen las primeras en las que se habla. Por algún motivo no puedo ver la presentación. Bueno, no sé, aquí ha habido algunas personas que no han podido ver la presentación. Supongo que el resto sí han podido hacerlo. Vale. Bueno, entonces dejamos unos minutos por si tenéis... Bueno, me parece que ha habido... Sí, ya veo que estáis todos con la misma situación. Ahora sí se puede ver. Vale. Pues lo que ha sucedido es que debía tenerla en pausa y como no veía los controles, no lo he podido cambiar. Bueno, pues nada, disculpadme por esto. La presentación la voy a subir a la plataforma, por supuesto. La voy a subir en formato PDF para que sea más ligera. Es todo texto, bueno, texto y una serie de tablas que os he resumido como los puntos más importantes en los que tenéis las cosas que os he ido comentando. Realmente no hay nada en la presentación que no haya comentado. Así que lo voy a subir inmediatamente, así podéis revisarlo. Y lo que os he dicho sobre los ejercicios, esto me tenéis que dar un poquito más de tiempo, probablemente para mañana sí lo pueda tener. Bueno, sí. Sí, el verme yo creo que añade un poco más de interactuación y podéis ver un poco las cosas que son realmente relevantes y realmente importantes. Bueno, mejoraré estos aspectos para las siguientes, lo prometo. Os voy a subir la presentación, como os decía, ahora mismo. No tiene ningún misterio, es todo texto y una serie de gráficos que están en el PMBOK versión 6, que son los que considero más relevantes. Y sobre todo, como os decía al principio, he querido insistiros en los conceptos que caen en los exámenes. Siempre. O sea, las preguntas son bastante machacones, son bastante machaconas las preguntas en ciertos conceptos sobre los que vuelcan repetidas veces. Es decir, además, os podéis encontrar con varias preguntas que van sobre lo mismo. Por ejemplo, sobre el tema de las matrices, perdón, organizaciones matriciales. Por ejemplo, también sobre el tema de las atribuciones de los directores de proyecto. Eso también es importante. También sobre las fases o ciclos de vida de los proyectos, en contraposición con los grupos de proceso. A ver, Senem me dice sobre la diferencia entre equipo de proyecto y equipo. Sí, en un proyecto de construcción, ¿se puede considerar a un obrero como miembro del equipo? Bueno, Senem, siempre tienes buenas preguntas. A ver, hay una distinción clásica que hacen los anglosajones que es entre grupo de personas y equipo de trabajo. Y ponen el siguiente ejemplo. Tú te subes en el metro, te subes en un autobús y subís pues, 20, 30 personas, 50, los que quepan. Eso, bueno, pues es un grupo de personas. Ahora, si de entre los que han subido a ese vagón de metro, de tren o autobús, de repente se levanta un tío escribiendo una metralleta y gritando a la es grande que os amenaza a todos, ¿con cuántos de esas personas formarías un equipo para ir contra el asaltante? Pues esa es la diferencia entre grupo de personas y equipo de trabajo. Grupo de personas es pues, un número de personas que tienen muy poquito en común entre ellas, que van en una cierta dirección o que han subido a un vagón, motivación cero, motivación única cero, mientras que un equipo de trabajo son personas que comparten una motivación, comparten un objetivo común y compartido, que es
terminar el proyecto y terminarlo bien. Si además ya hablas de equipos de alto rendimiento, eso ya es la pera, ¿no? Eso ya es un escalón más sobre el equipo. Eso es gente que comparte, son equipo, comparten un objetivo, comparten una misma concepto e idea, pero además con un altísimo nivel de eficiencia profesional, cada uno de ellos. Sería la diferencia, bueno, el pasito más sobre el equipo, ¿no? Equipos de alto rendimiento. Además, los equipos de alto rendimiento normalmente suelen intervenir, entrar y salir en fases y periodos muy concretos de tiempo. Llegan, hacen su trabajo, lo entregan, se valida, está bien, sí, se van a otro proyecto a hacer otra cosa. Respecto a tu pregunta, dentro del, en un proyecto de construcción, ¿puedo considerar a un obrero como miembro del equipo? Para mí sí, pero distinguiendo bien cuál es tu equipo de producción y cuál es tu equipo de dirección del proyecto. Obviamente un obrero, si estamos hablando de un albañil, de un peón, de un oficial, va a ser personal de campo, persona que está haciendo las cosas in situ, y equipo de dirección de proyecto es otra cosa. Será el capataz, será tu arquitecto o no me acuerdo ahora de cuál es el profesional que está por debajo del arquitecto, y mira que tengo familiares que lo son, pero aparejador, jefe de equipo, etcétera, jefe de sección. Esos son los miembros de tu equipo de dirección y los otros son miembros de tu equipo de trabajo. ¿Vale? Vale, bueno. Pues si me has entendido, bueno, ya ves que es un poco complejo, hay ciertas variantes. Para mí sí es miembro de tu equipo, pero es de tu equipo de trabajo, no de tu equipo de dirección. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Puedo ayudar en algo? Vale. Bueno, pues cerramos el webinar de hoy. Insisto que mejoraré el manejo de la aplicación para la semana que viene. Recordad que tenemos webinar este viernes sobre cuáles son los pasos que tenemos que hacer para presentar nuestra solicitud de examen al PMP, y no es una cuestión menor, hay que hacerlo bien, porque si no te pueden relegar, pueden decir que no tienes la experiencia, los conocimientos adecuados, te pueden echar para atrás, pero bueno, ya os diré cómo hay que rellenar esa solicitud para que sea consistente y que tengas todas las papeletas para que te permitan acceder a presentarte al examen. Hasta ese nivel llegan, ¿eh? No dejan presentarse a todo. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y espero verlos a todos de vuelta el viernes. Muchas gracias. Hasta pronto.